Quiero que te imagines, que hagas conmigo una escena mental, ¿sí? Hazme un favor, levanta la mano si alguna vez has sido de día de campo, si has trepado al Tunari, has ido al Parque Tunari, si algún día de día de campo, levanta la mano, o has ido a la nieve, ¿sí? Entonces, cuando tú vas de día de campo, sobre todo en época de lluvias, tus zapatos, ¿cómo quedan? Quedan completamente embarrados, ¿sí? Y el barro cochabambino no es barro limpio, ¿no ve? Bueno, imagínate que te has ido de día de campo con todos tus amigos y han caminado en el barro y tus zapatos se han ensuciado y están todos embarrados, y acabado el día de campo les dices: vamos a mi casa. Y llegan a tu casa y en tu casa tienes una alfombra blanca. Entonces les dices: para entrar a la casa nos vamos a sacar los zapatos y vamos a hacer que se los laven sus zapatos. Yo tengo a alguien que lava zapatos aquí en la casa, una persona que trabaja, y ese es su trabajo. Entonces todos los amigos entran a tu casa en sus calcetines, se sientan en tu living, empiezan a tomar el cafecito caliente después de la excursión y tú no estás. Y te empiezan a buscar, y cuando ven por la ventana te ven a vos con una manguera, un cepillo y jabón y lavándole sus zapatos a todos tus invitados. Ahora dime, levanta la mano si harías eso. A ver, ninguna mano levantada. Ok, ahora, quédense con esa escena mental un momento. Y trasladémonos a otra historia, a otra escena mental. Es la última semana de Jesús en la tierra. La última semana de Jesús en la tierra ocupa la mayor parte de los evangelios, ¿sí? Los evangelios utilizan entre la mitad a un tercio, depende cuál de los evangelios estés leyendo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para contarnos la última semana de Jesús. Y en esa semana sucede una serie de cosas. Necesitaríamos todo el año para empezar a tocar lo más superficial de lo que pasa esa semana. Profecías de los últimos tiempos, la entrada triunfal, la negación de Pedro, los eventos en Getsemaní, la última cena del Señor, sus debates con los líderes religiosos, la limpieza del templo, todo eso y mucho más, sus visitas a sus amigos. Pasa la última semana de Jesús. Pero ahora vamos a avanzar de la última semana y vamos a llegar a lo que es probablemente la última noche de Jesús. ¿Qué había pasado inmediatamente antes? Inmediatamente antes de la última noche de Jesús, Judas tuvo su última decepción. Judas, todos lo conocen a Judas, ¿no ve? Como el traidor, el Iscariote. Podrían llamarle Judas el decepcionado, ¿sí? Cuando pienses en Judas el traidor, cuando pienses en Judas el que lo vendió, yo nunca haría eso, dices, ¿no ve? ¿Cómo pues? Tienes que pensar en Judas el decepcionado. Porque Judas dejó todo atrás para seguir a un maestro. Y tenía una expectativa de ese maestro. Judas pensó que ese maestro era el Cristo. Pero él pensó que era el Cristo a la manera que él y sus contemporáneos se imaginaban, que era un revolucionario que iba a derrocar el gobierno, iba a establecer un gobierno sociopolítico e iba a restaurar el reinado de David, el imperio físico de Israel, ¿sí? Pensó que estaba siguiendo a un líder sociopolítico militar. Y a medida que iba caminando con Jesús, se iba dando cuenta que Jesús no era esa clase de líder. Jesús era un líder que lavaba los zapatos de sus amigos. Jesús era un líder que enseñó una manera contraintuitiva de ganar poder, que era ganar poder por medio del servicio, por medio de la renuncia. Y a cada paso Judas se va decepcionando. Y llega un evento que no lo vamos a ver hoy en detalle, pero es la gran decepción de Judas. Jesús y sus discípulos estaban cenando en la casa de un hombre de dinero, y entra una mujer de mala reputación y agarra y le da a Jesús un regalo carísimo. Un perfume que tenía el valor del salario de un año. Hay perfumes caros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna vez les regalas a alguien un perfume caro a tu esposo? Cuando los chicos quieren conquistar a una chica, les regalan el perfume caro, luego les dice que no y la usa con el otro chico. Bueno, es otra historia. En todo caso, ¿sabes qué? Imagínate que has comprado un perfume con un año de tu salario. Un año de salarios mínimos. Y vas y lo tiras a los pies de alguien y lo rompes.
Esta mujer entró y rompió el frasco a los pies de Jesús y Judas se enojó. Judas agarró y dijo, ¿cómo van a hacer eso? Podíamos vender este perfume y hacer grandes cosas con esto. No es la historia de hoy, no vamos a explicar hoy el por qué, otro día hablaremos del tema. El tema es que Judas se decepcionó. Tanto se decepcionó Judas que dijo, ya no lo sigo más a este tipo. Me voy y como no voy a ganar plata por este lado, voy a ganar plata por otro. Otra cosa que sucedió esa semana es que había otro grupo de gente que se cansó de Jesús. ¿A qué no sabes quiénes eran? Sus enemigos. Durante 3 años, los líderes religiosos de la nación, fariseos, saduceos, no lo podían ver a Jesús, pero le tenían miedo, porque Jesús era muy popular. Decían, si le hacemos algo, la gente se va a levantar y vamos a quedar mal, porque en teoría somos los buenitos. Pero se cansaron de él esa semana porque Jesús la última semana hizo de todo. Los latigó en el templo, los humilló públicamente en debates, y a partir de esa última semana dijeron, ahora sí, ya hasta aquí. Tenemos que ver la manera. ¿Cómo hacemos para deshacernos de este ñato? Imagínate cómo se arma la escena. ¿Cómo opera en ese momento la voluntad de Dios para llevar a Jesús hacia su meta final, que es la cruz? Por un lado Judas se decepciona y por otro lado los tipos están listos para deshacerse de él. Y los dos mundos se encuentran. Judas llega a la casa del sumo sacerdote y le toca la puerta. Tengo el regalo perfecto. Soy uno de sus discípulos, te lo voy a vender. ¿Cuánto me pagas? Y convienen en darle a Judas un pago por Jesús. ¿Sí? Otra de las situaciones de la última semana que nos da el contexto del momento en el que nos vamos a enfocar. Todas esas historias no las vamos a ver hoy en detalle, pero quiero que me entiendan lo que pasa. Judas se había escabullido un rato y había ido a vender a Jesús. Los líderes religiosos listos para matarlo. Y Jesús agarra a sus 12 discípulos, incluido Judas, y les dice, vamos a cenar, vamos juntos a tomar la Pascua. Me pueden acompañar a Juan capítulo 13, versículo 1. Y vamos a ver el sentimiento de Jesús que tenía en ese momento. Juan 13:1. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ayúdame otra vez, imagínate la escena. Están listos sus enemigos para deshacerse de él. Uno de sus amigos más íntimos lo acaba de traicionar. Claro, en teoría Jesús no sabía, pero Jesús siendo Dios ya sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía a qué vino a la tierra y lo que iba a hacer. En ese momento en el que todo está en su contra, dice la Biblia que Jesús armó un escándalo, se deprimió, agarró a Judas y le dijo, andate de aquí. Judas, le dijo, ¿no ve? No, la Biblia dice que Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, amó a los suyos y los amó hasta el fin. Y los subió a lo que en la Biblia le llaman el aposento alto. Era como un cuarto íntimo, era como un comedor, pero tu comedor privado. En tu casa a veces algunas personas tienen su comedor del living, el bonito, y su comedor privado, ¿no ve? El de la cocina. En el comedor privado es en el que se ve todo lo que tienes, ¿verdad? El del living está reluciente, en el otro se ve la sala en el piso, lo que no has guardado, todo eso. Ahí los invitaba Jesús a su momento más íntimo. Vamos a cenar juntos. Y ahí estaba Judas con ellos. Leamos Lucas 22, versículos 14 al 16, por favor. Cuando llegó la hora de cenar, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento el reino de Dios. Es mi última cena de Pascua. ¿Qué quiero hacer? Les dice Jesús. Quiero cenar con ustedes. Quiero pasar tiempo con ustedes. Porque esta es la última vez que voy a cenar con ustedes hasta que nos volvamos a ver en el reino de Dios. ¿Quieres imaginarte el amor de Jesús? Imagínate eso. Imagínate la historia. Ahora, un cachito, cambia a Jesús, imagínate que eres tú. Imagínate que sabes que tus enemigos políticos te van a arrestar mañana. Te van a llevar a la cárcel.
Y no te van a llevar a una cárcel bonita, VIP. Te van a meter a un hueco cavado en la montaña y luego de eso te van a torturar y luego te van a matar. Es tu última noche. Imagínate que sabes que van a hacer eso porque uno de tus mejores amigos te ha vendido. ¿Qué harías? ¿Qué haría yo? ¿En qué pensaríamos ese rato? Lo mínimo son 5 planes de escape, ¿no ve? Me voy por tren, por tierra, a trote o en avión. Jesús decidió estar con aquellos a quienes amaba, con sus discípulos. Porque Jesús decidió mostrar su amor hasta el último momento. Tanto los amaba que él sabía que había venido a morir por ellos y por nosotros. Así que cuando llegó la hora de morir, lo que decidió hacer con sus últimas horas fue mostrarles amor. ¿Me están siguiendo? Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver, porque esto tiene una aplicación para nosotros, ojo. Ok, bueno, sucede eso, y antes de cenar, antes de sentarse a la mesa, hay una escena más que nos cuenta en el Evangelio de Juan, y es una cosa súper interesante que hace Jesús, y es de lo que vamos a hablar hoy. Acompáñame a Juan capítulo 13, versículos 3 al 5, por favor. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y había salido de Dios y a Él volvía? Quedémonos ahí un ratito, hazme un favor. Quiero que medites, que lo vuelvas a leer un minutito tú solo en silencio. Volví a leer este versículo y trata de entenderlo. Solo volver a leer. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía? ¿Ya lo has leído? Ahora imagínate lo que te está diciendo. Jesús era consciente de quién Él era. Jesús era Dios mismo en la persona del Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hecho hombre. Por lo tanto, Jesús sabía que tenía todo el poder. Todo es de Él. Él podía hacer lo que le daba la gana. Él creó el mundo con su palabra. Ni siquiera tuvo que hacer así como en las películas de X-Men, ¿no ve? Cuando Magneto va a levantar el foco de metal y... si se levanta, asústense. Bueno, Jesús no tenía ni que hacer eso. Con su palabra se creó todo. Jesús decía, háganse 10 focos, pum, 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 pum. Tenía esa capacidad. Pero Él decidió hacerse semejante a nosotros. ¿Me entiendes? Él era Dios hecho hombre. Pero sabiendo que tenía ese poder, sabiendo que tenía todo el dominio, que tenía toda la autoridad, que Él era Rey de reyes, Señor de señores, Dios mismo hecho hombre, y que era su última cena. Pasaremos al versículo 4, por favor. Se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Seguimos. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Jesús, sabiendo que era todopoderoso, que podía hacer todo lo que quería, que tenía toda la capacidad del mundo y que mañana lo iban a arrestar, decidió pararse de la mesa, agarrar un baldecito, agarrar agüita y agarrar una toalla y ponerse a lavar los zapatos sucios de sus amigos mientras ellos estaban sentados. En esa época los caminos eran de tierra y no había Toyota. Ni siquiera Volkswagen había, ni autito chino. Había burro y piecitos. Eso es lo que había para ir. En caminos de polvo, donde no hay asfalto, donde no hay vereda, y donde vas a pie con sandalias, tus pies quedan mugres. Y era una costumbre, una cuestión de etiqueta, incluso de estatus, que cuando tú invitabas a alguien a tu casa, tenías un siervo, por lo general un esclavo, de baja categoría, que lo que hacía era lavar los pies de tus invitados para que se sientan fresquitos. La expectativa de los discípulos era que nadie les lave porque ellos no eran gente de alta categoría. Pero si alguien les iba a lavar, la expectativa era que sea un esclavo de la casa. No Jesús, no el Maestro, no el Señor. La expectativa era que Jesús se siente y sea el primero al que le laven los pies, con el agua más limpia, con la toalla fresca. Pero Él decide pararse y lavarles los pies.
¿Por qué les contaba la escena de los zapatos? Porque hoy en día lavar pies, no, ¿que alguien alguna vez ha pensado, le voy a lavar, que alguien se lave los pies antes de entrar? No, pero siempre has pensado que se sacuda la tierra en mi pisito, ¿no ve? ¿Sí? O cuando alguien pisa en el parquecito lo que no debía pisar, ¿qué dices? Sácate el zapato, vamos a llevar a la lavandería. Quiero que te imagines un zapato sucio, porque ese zapato sucio es el equivalente a los pies de esas personas. Andaban descalzos en caminos de tierra, en ciudades donde no existía la alcantarilla. Eran pies bien sucios. Y Jesús, que tenía la capacidad de hacer todo lo que quería, decide, sabiendo quién era y su poder y su autoridad, decide lavarles los pies. Entonces se acerca a lavar los pies y nuestro buen amigo Pedro reacciona: no, Señor, jamás tú me lavarás los pies a mí. ¿Por qué Pedro amaba y reverenciaba tanto a Jesús que dijo: ¿cómo va a ser que Jesús se ponga en esta posición y ustedes, bola de descarados, se hagan a los locos, a sus compañeros? A veces entendemos mal a Pedro. ¿Quieres entender a Judas? Es Judas el decepcionado, ¿no ve? ¿Sí? ¿Quieres entender a Pedro? Es Pedro el apasionado. Pedro el apasionado. Pedro era tan apasionado por Jesús, con una pasión santa, no me estén torciendo lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero Pedro lo amaba tanto como su maestro, su amigo, su Señor, que lo único que Pedro buscaba de corazón era el bienestar de Jesús. Quería que esté bien, que le va a ayudarlo en lo que podía, y por eso metía la pata, porque a veces era muy comedido. ¿Tienes algún amigo comedido? ¿Sí? Que no quieres que te ayude y te ayude y la embarra por ayudarte, pero lo quieres, ¿no ve? Porque así mete pata y todo, sabes que está haciendo las cosas de la mejor manera y con la mejor intención. ¿Sí? ¿Amén? ¿Me están siguiendo acá? ¿Todavía estamos acá? ¿O nos hemos movido a otro sector? Ya, ok. Entonces Pedro le dice a Jesús: no, Señor, no lo vas a hacer. Y Jesús lo mira y le dice: Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no vas a ser parte de mi grupo. Si no me dejas que haga esto por ti, no te puedo contar entre uno de los míos. ¿Y saben qué responde Pedro? Ah, no, Señor, si es así, la cabeza, las orejas y las manos más. Pedro, él, apasionado. Bueno, continúa otro día, podemos hablar el resto de la interacción entre Pedro y Jesús, pero Jesús continúa lavándoles los pies a todos. ¿Sabes quién estaba entre esos 12 que estaban sentaditos y con sus pies siendo lavaditos? ¿Te imaginas? Judas. A Judas también le lavó los pies. Judas odiaba a Jesús, pero Jesús amó a Judas hasta el último momento. Ojo, no le aplaudió. No quiere decir con eso que las acciones de Judas no tuvieron consecuencias. No quiere decir que Judas no fue el que traicionó a Jesús y se condenó a sí mismo. Pero las acciones pecaminosas, incrédulas, cínicas de Judas no cambiaron el potencial del amor de Dios por él. ¿Me entiendes? En otras palabras, lo que hayas hecho en tu vida no cambia el hecho de que Dios te ama. Lo único que cambia es tu capacidad de recibir el amor de Dios de acuerdo a tu fe. Tú puedes escoger ser Judas el decepcionado o Pedro el apasionado. Los dos eran metepatas. La diferencia es que uno era metepata orgulloso, el otro era metepata humilde ante Dios. Judas, cada vez que metía la pata y lo corregían, se enojaba más, y se enojaba más, y se enojaba más, y al final se acaba perdiendo. Pedro metía la pata y lo corregían, y lo amaba más, y aprendía más, y se esforzaba más. ¿Cómo somos? ¿Cómo reaccionamos? Proverbios dicen un montón de proverbios, voy a parafrasear. Corrige al necio y se va a enojar contigo. Corrige al sabio y te va a amar. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, estaba ahí Jesús, amó a Judas hasta el último instante. No lo dejó de amar. Pero que Dios te siga amando no quiere decir que Dios está aplaudiendo lo que vas a hacer, o que nuestra propia falta de fe, dureza de corazón no nos aparte de Dios.
Lo que quiere decir es que el momento que decidamos, Señor, perdóname. Señor, quiero entregarte mi vida. Quiero dejar de pensar lo que yo pienso y empezar a pensar lo que tú piensas. Dios te va a recibir sin mirar atrás. Sin mirar atrás. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Amén? Así que no importa lo que hayas hecho, quién hayas sido, lo que hayas hecho hasta este minuto, no hace que Dios te ame menos, pero requiere que tú tengas la fe de decirle a Dios, aquí estoy. Perdóname, te doy mi vida. Yo también te amo a ti. Yo te amo a ti porque tú me amaste a mí. Y te quiero seguir. ¿De acuerdo? ¿Amén? Bueno, entonces está ahí la escena, Jesús les está lavando los pies, incluido Judas. Ahí está la charla con Pedro, Señor, si necesito que me laves los pies, lavame hasta las orejas. Y entonces llegamos al final de la escena, Juan capítulo 13, versículos 12 al 17. Juan 13, 12 al 17. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, aquí presta atención, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Quieres ser dichoso? A ver, ayúdeme a alguien que sepa qué es dichoso. ¿Qué quiere decir dichoso? Vamos a decir a alguien que normalmente no participa. Carola, ¿qué quiere decir dichoso? Alguien que tiene muchos dichos. ¿No? ¿Qué es dichoso? Un dicho grande. O como el Edwin diría, dichosango. Dichango, ¿no? ¿Qué es dichoso? Dichoso quiere decir feliz, alegre, ¿no ve? Sí, la Carola me está chanchullando desde ahí. Feliz me está diciendo, deja de decir lo que no es. Ya. Dichoso, alegre. ¿Quieres ser feliz, alegre en el reino de Dios? ¿Quieres conocer la felicidad a la manera de Dios? Aquí Jesús te da un pequeño consejo. Jesús te da un pequeño tip, una chanchulla de cómo. Y Jesús les dice, ¿saben que ustedes me dicen Señor y Maestro? Y bien dicen porque lo soy. Ahora imagínate, Señor y Maestro, entonces en otras palabras, jefecito, papito, ¿sí? Así me dicen. Y antes hemos leído que Jesús sabía que no era solo Señor y Maestro, era Dios mismo hecho hombre. Más que Señor y Maestro. Y Jesús les dice, es verdad, todo eso soy yo, todo eso soy yo. Y aprendan de mí, porque ustedes no son más que yo. Si yo les estoy dando este ejemplo, a ustedes como mis discípulos les corresponde hacer lo mismo, los unos a los otros, y así van a ser dichosos en mi reino. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Ahora, algunas personas, como somos bien literales, ¿no ves? Somos bien textuales. Entonces, en vez de entender la enseñanza de Jesús, alguien ha entendido y ha dicho, entonces, para ser como Jesús hay que lavar los pies. Y entonces va a haber culto de lavado de pies en la iglesia. ¿Ya? Una vez cada 3 meses nos vamos a lavar los pies. Y nadie viene a ese culto, ¿no ve? ¿Sí? Porque Jesús no está hablando del acto físico de lavar los pies. ¿De qué está hablando Jesús? Del acto de ponerte, de a pesar de ser el más, hacerte el menos. De a pesar de tener la capacidad de exigir, dar. De no humillar, sino humillarte y levantar. Jesús está diciendo, ¿quieren ser felices? ¿Quieren ser felices entre ustedes? Ámense, sírvanse, ayúdense, todos los ses que se imaginen. Quiéranse, cuídense, apóyense. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y es triste, y perdón entre paréntesis, pero es triste ver hoy en día cómo hay personas en la iglesia, pastores, líderes, que hacen exactamente lo contrario. El ejemplo que Jesús nos ha dado y que todos nosotros debemos seguir, no solo el pastor, todos nosotros como discípulos de Él, es el ejemplo del amor y el servicio mutuo.
Porque si yo lo sirvo al Mauri y el Mauri me sirve a mí, los dos vamos a ser dichosos. Pero si yo le sirvo al Mauri y el Mauri se infla, mira pues, qué sonsos son. ¿Cómo hacen todo lo que les pido? Al final yo me canso y los dos acabamos miserables. ¿Me están siguiendo? Jesús nos llamó a ser, por eso le hemos puesto hoy día el hashtag, que no está ahí, pero bueno, es lavadores de zapatos. ¿Por qué le hemos puesto lavadores de zapatos? Porque lavadores de pies a nosotros no nos dice mucho, pero si te imaginas cuando él te dice lávame el zapato, que no te gusta mucho la idea, ¿no ve? No quiere decir otra vez que salgas a la calle y andas buscándole a quien lavarle el zapato, ¿sí? Lo que quiere decir es que te acuerdes que el ejemplo de Jesús es esa postura. Yo que soy el Señor, el Rey de Reyes, el Maestro de Maestros, el Capo de Capos, el Poderoso de Poderosos, he venido para lavarles los zapatos. Y si quieren ser como yo y ser dichosos, tienen que poder tener la capacidad de hacer lo mismo, de servirse los unos a los otros. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? A ver, pues vamos a ver si están muy de acuerdo o no muy de acuerdo. A ver si te gusta la idea de ser lavadores de zapatos, dame un amén. Ok, hay un grupo al que está dispuesto. Nuevamente, el punto de Jesús era enseñarnos una lección muy práctica y muy sencilla. ¿Quieren ser felices? Ayúdense. Hagan el egoísmo a un lado. Vuelvo a decir, si yo le sirvo al Mauri y el Mauri me sirve a mí, los dos nos servimos. Y los dos estamos felices. Amén. Unos años después, en su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo registra lo que en el griego bíblico es un himno bonito, un himno, era uno de los himnos más antiguos que contaba la historia de Jesús. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11 leemos. Ayúdenme, lo vamos a leer juntos, ¿sí? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Seguimos. Seguimos. 9. Y el último, 11. ¿Quieres acordarte toda la historia de Jesús? Acuérdate, Filipenses 2, desde el 6 hasta el 11. Siendo Dios, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo semejante a nosotros y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. En otras palabras, ¿sabes cómo es? Vamos a pedir al Diego que nos ayude. Por favor, ¿puedes venir por acá? Más o menos vamos a hacer cómo es, vamos a aplicar al Diego. Siendo el mejor músico de la iglesia, con la mejor voz, con la mayor habilidad de organización, no estimó los dones y talentos que Dios le ha dado para hacerse al capo, al papito y al macho, sino que se humilló a sí mismo y decidió formar un equipo, estoy dando el ejemplo nomás, y trabajar con ellos, sirviéndoles a ellos, y lavar sus zapatos para que no ensucien la tarima. Como consecuencia, Dios lo ha exaltado, dándole un liderazgo firme, dándole canciones para que componga y dándole un equipo de alabanza hermoso. ¿Me entiendes cómo funciona esto en nuestra vida? Sí, démosle un aplauso, a ver. A ver, vamos a buscar otro por ahí. ¿Dónde está? A ver, ya, Mauri, siempre tienes que ser víctima, hermano. Vente por acá. Aquí lo mismo, digamos, ¿no? Mauri
siendo muy creativo, muy hábil, músico, diseñador, programador, batidor, licuador, ¿qué más? Mauri teniendo muchas habilidades y talentos, no hizo eso para sentirse, yo soy el encargado de la imagen pública de la iglesia y aquí me dicen todo y cada letra que van a poner, sino que agarró sus dones y talentos y empezó a formar un equipo de filmadores, de proyectores, de diseñadores para poner al servicio del Señor. Y entonces Dios le dio un liderazgo a pesar de todas las tormentas que vengan y lo quieran golpear. Dios los respalda y lo lleva hacia adelante. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ya, ven, denle un aplauso al Mauri. A ver, para acabar nomás el día, para cerrar con broche de oro. ¿Dónde está la Inés? ¿Dónde está? Ahí está la Inés. Para que no diga, yo no. La última. ¿Por qué este viene con un ejemplo? Este ejemplo, no porque ella es esta, por si es ella. Estas conjugaciones en español son graves. Bueno, ok. La Inesita es nuestra líder de logística. Y teniendo esa capacidad que Dios le ha dado de armar, de ver, de ser detallista, de ver que todo esté en su lugar, no agarró eso para decir, aquí yo armo sola y hago como yo se dice, y si ponen algo fuera de lugar, ¿qué les pasa? Sino que agarró para con mucha paciencia y humildad enseñar al equipo de logística a armar y desarmar y acomodar todo lo que hay que hacer cada semana. Y entonces Dios la siguió respaldando en el liderazgo que le ha dado. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Por qué les decía? Porque el ejemplo de ella viene con un ejemplo por extensión. Porque vamos a usar la logística como ejemplo. ¿Cómo seguimos este ejemplo de Jesús? Todo ese ejército, pónganse de pie si están en logística, por favor. Si estás en logística, ponte de pie. Gracias. Denles un aplauso a los logísticos. Okay. Todo este equipo nos lava los zapatos cada semana. Arma las sillas, pone los ventiladores, te escucha a ti que es muy frío y al de al lado que le dice muy caliente. Prende la luz, apaga la luz, abre las puertas, cierra las puertas. Cada semana nos están lavando los zapatos. Y Dios es quien ve la labor y los exalta. ¿Me entiendes? Denle un aplauso a la Inés y al equipo de logística, por favor. Para... Ya. A ver. Jesús en su último momento, teniendo todo el poder, toda la autoridad y todo, decidió amar a los suyos. Y tanto los amó que decidió darles un ejemplo de cómo ser dichosos. Hazte humilde. Serví. Tengo un corazón de servicio. Y cuando tengas un corazón de servicio y te encuentres con personas que tienen el mismo corazón de servicio, vamos a encontrar dicha, alegría, paz, felicidad, porque los unos van a ayudar a llevar las cargas de los otros. Y cuando tengas este tipo de corazón, es cuando Dios te va a exaltar en su reino. ¿Me están siguiendo? La otra es el camino de Judas. Bueno, ¿cómo va a decir a mi Judas, el pastor, que se la qué barbaridad? Es el camino de la decepción. Yo quería esto y Dios me dijo esto. Y como no me gusta lo que Dios me dijo, me voy. Me pierdo, me quedo sin esperanza y sin Dios en la tierra. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Es el camino que te dicen, hermano, desinflate un poquito. Ten paciencia, enseñá, ayuda. Si eres buen músico, pero eso no quiere decir que seas buen líder de alabanza. Aprende a adorar a Dios. No, me voy. Dios te sigue amando, nosotros te seguimos amando, la puerta siempre está abierta. Pero la decisión es de cada uno. ¿Amén? ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Un verdadero cristiano es el que busca las maneras de servir a los demás, aún a aquellos que no le pagarán bien. No es el que busca ser servido. ¿Lo repito una última vez? Un verdadero cristiano, y ojo, entre paréntesis, si tú no eres así, no has sido así, no te preocupes, nadie te está condenando. Estamos aprendiendo algo, yo mismo.
para recordarnos y aplicarlo, ¿sí? Pero un verdadero cristiano no es aquel que anda buscando ser servido. Es aquel que busca servir a los demás, aún a aquellos que no le pagaran bien. Amén.